es, desde luego, la apuesta de este Gobierno por la puesta en marcha y el funcionamiento real del Observatorio Global del Español, una de las líneas fundamentales en nuestras políticas, puedo decir, culturales y especialmente vinculadas a la promoción, el desarrollo y el conocimiento y la investigación de la lengua española, que saben que está en el ADN de esta tierra, pero también en toda la acción que en este ámbito desde el año, mínimamente desde el año 98, viene desarrollando el Gobierno. Y en ese contexto no es una acción o un proyecto cualquiera, sino un proyecto central de nuestra agenda de las políticas a desarrollar por parte de este Gobierno. Por eso, como saben también, desde el pasado mes de abril ya se constituyó un equipo que está trabajando bajo la dirección de Francisco Moreno en San Millán de la Cogolla. Está trabajando en la sede de Cilengua, con una serie de 10 investigadores que están contribuyendo ya sobre el terreno a este proyecto del Español. Pero, como digo, ha sido el pasado 11 de noviembre cuando se ha puesto formalmente de largo este observatorio en marcha, con una serie de actividades y una planificación para su funcionamiento, y hoy es la primera y por eso es tan importante. Dentro de esas primeras hay que explicar qué es el Observatorio Global del Español. Pues como su nombre indica, es un observatorio global porque trabaja en red y coordina toda una serie de observatorios ya existentes en lo que solemos decir en el lenguaje nacional, observatorios de región. Y región es Europa, como vamos a ver ahora, como lo es Estados Unidos, o sea, son grandes regiones, grandes zonas del mundo. El Cervantes cuenta con observatorios desarrollados sobre el terreno en cada uno de estos sitios, el observatorio más conocido en Harvard en Estados Unidos o el de Heidelberg en Europa, pero también estos en Tokio y algunos a desarrollar próximamente en la región latinoamericana. Y por lo tanto, ese y otros observatorios están todos coordinados desde la labor del Observatorio Global. Y eso es importante porque, si bien todos conocemos en general, y muchas de las personas que tienen responsabilidades en políticas públicas vinculadas al español tienen como único y principal referente ese informe que cada año emite el Instituto Cervantes y que será desde el Observatorio Global del Español, en la situación del español en el mundo, logra, a través del trabajo de estos observatorios, sobre el terreno, profundizar mucho más en grandes regiones, como Europa o como Estados Unidos, pero también con un estudio pormenorizado por países. Y para eso la labor de estos observatorios es fundamental porque nos permite profundizar sobre un conocimiento mucho más detallado, mucho más específico de esa dinámica y de lo complejo que es las comunidades hispanohablantes y todo el desarrollo del español en diferentes ámbitos. Sobre todo, la labor del Observatorio de Heidelberg nos ha permitido que ese proyecto que está desarrollándose sobre el español en Europa, que ya tiene publicaciones por países concretas como el español en Alemania, en Italia o en otros países, siga evolucionando, pero hace también necesario seminarios y foros como el que vamos a celebrar en La Rioja. Es decir, que los responsables de cada uno de esos proyectos sobre el territorio, sobre cada uno de los países, se reúnan, sigan trabajando, sigan compartiendo investigación, sigan analizando, porque luego esos informes que son determinantes, que nos muestran la situación y la dinámica del español en cada uno de los países, y en este caso en el conjunto de Europa, que es un avance cualitativo importante dentro de las labores de monitoreo y conocimiento del español en el mundo, pues vienen de todo este trabajo, de una red de investigadores, de una red de equipos de trabajo que desde esas diferentes universidades siguen trabajando para darnos una base empírica, la información necesaria para conocer y tener un mejor conocimiento de cómo es la situación actual del español, sus dinámicas y también para hacer y planificar políticas a futuro basadas en esa información. En ese sentido, yo puedo decir que Europa probablemente, querido director, es el continente más desconocido. Nos hemos centrado mucho en aquellas regiones obvias como Estados Unidos, donde el español está tan dinámico, cambia, etcétera, pero no hemos prestado tanta atención a una región clave, más para un país como España, que está en Europa, de cómo evoluciona y cómo se está produciendo esas dinámicas del español en nuestro continente. Y por eso en este foro, donde vamos a contar con 25 especialistas de 20 universidades y 17 países de toda Europa, nos va a permitir seguir evolucionando en esa línea para conocer qué sucede con el español en un continente donde hay 90 millones de hispanohablantes. Y si descontamos los hablantes que tienen como lengua primera, como lengua materna el español, los españoles, estamos hablando de 42 millones de personas
que hablan o comunican español. Y es también una dinámica muy singular la europea, porque como se pueden imaginar, a diferencia, por ejemplo, de Latinoamérica, el crecimiento y toda la proyección demolingüística del español tiene que ver más que con los hablantes nativos, con todo ese conjunto de personas que están adquiriendo el español como segunda lengua y que se convierten en hispanohablantes. Y ahí entran factores muy diversos, desde las dinámicas migratorias. Tenemos que pensar que cientos de miles de personas de países hispanohablantes en América, por lo tanto con primera lengua, se han movido en los últimos 10 años, los últimos años a Europa. A Europa han llegado cientos de miles como primer destino fuera de América precisamente para hispanohablantes y se han ido asentando en diferentes países de Europa. Y eso genera toda una dinámica de transformar las comunidades hispanohablantes donde se asientan y por lo tanto es importante conocerlas, estudiarlas. También tiene que ver con la enseñanza del español y por eso es fundamental que sepamos desde, como tiene siempre establecido el Cervantes, las redes de hispanistas, los departamentos de estudios hispánicos en las universidades, la importancia de la enseñanza primaria y sobre todo la secundaria, donde los jóvenes de Europa adquieren el español como segunda lengua, como lo hacen, y también es importante otras dinámicas como mantener la lengua heredada y también todo lo que hacen las industrias culturales en Europa. Todos estos factores son analizados, son monitorizados y nos van a permitir conocer con un grado de detalle que nunca habíamos tenido respecto a las dinámicas y la situación del español en Europa. Y todo esto, como digo, va a ser posible gracias precisamente al trabajo que se desarrolla en la red, a los especialistas y coordinadores de grupo que se reúnen en La Rioja y, por lo tanto, tengo que decir, antes ya de ceder la palabra a Francisco Moneo para que detalle en los contenidos de este seminario y de esta primera acción en La Rioja, que desde La Rioja no solo estamos orgullosos de que estemos contribuyendo desde el Observatorio Global del Español a seguir conociendo mejor, investigando lo que es el español en el mundo, y en este concreto, este tema en Europa, a seguir dando una evidencia empírica y un rigor metodológico de investigador, que es lo que se está haciendo en todos estos proyectos, para que todas las políticas públicas que podamos desarrollar, no solo en el ámbito académico, sino también de los responsables de la acción exterior de España, puedan estar sustentadas en estos informes, en este conocimiento más profundo que da, insisto, un salto cualitativo. Y que La Rioja tenga este protagonismo junto al Instituto Cervantes en el conocimiento y en la evolución de nuestra lengua española, pues yo creo que cumple una de las misiones que esta región tiene asumida desde sus estatutos y que yo creo que desde el Gobierno de La Rioja lo tenemos clarísimo y lo ponemos en primer lugar como una política estratégica y de primer orden. Esto es lo que significa esta actividad y por eso hemos querido hoy presentarla junto a todo el elenco de los responsables y los actores que desde el ámbito académico y de la investigación están haciendo posible ese mejor conocimiento del español en Europa. El proyecto del español en Europa comenzó prácticamente en el año 20 con los inicios de la pandemia y no habíamos tenido oportunidad de reunirnos físicamente e incluso en algunos casos conocernos personalmente hasta este momento, porque cuando no estaban cerradas unas zonas de Europa estaban cerradas otras a causa de la pandemia y esta situación para nosotros es desde luego muy significativa dentro de la evolución del proyecto, un proyecto que ya echó a andar, que ya tiene 5 volúmenes publicados, que tiene en preparación más volúmenes sobre cómo funciona la demografía del español en toda Europa y que en este momento está, digamos, a mitad de los trabajos que vamos a realizar y en los próximos 2 años se concluirá el proyecto con toda la serie de volúmenes que teníamos previstos desde el principio que se publican en colaboración con el Instituto Cervantes. Este proyecto, que está coordinado por los directores aquí presentes, el profesor Loureda, el profesor Cabate, el profesor Álvarez Mella, reúne como ha dicho el presidente, a unos 25 investigadores que hemos trabajado conjuntamente y que hemos tenido la suerte también de recibir el premio de la Fundación Duques de Soria de Hispanismo Internacional por el valor de este proyecto, y ese premio nos ha servido también de estímulo para continuar adelante. Los objetivos de esta reunión fundamentalmente son 2. Por un lado, pasar revista a la situación del español en Europa y, por otro lado, desde un punto de vista más práctico, más operativo, terminar de coordinarnos entre nosotros, ponernos alrededor de una mesa a trabajar unos días, unas horas en relación con los trabajos que estamos desarrollando. Y ese doble objetivo
se verá plasmado, por un lado, en las publicaciones que van a venir inmediatamente o en los próximos meses, pero también en una serie de mesas redondas donde se van a debatir, a cuestionar aspectos esenciales de la presencia del español en el continente europeo, que es un continente que, como decía el presidente, es muy desconocido en lo que se refiere a la presencia del español en todos sus territorios. Un territorio amplísimo, de una diversidad enorme, donde hay unos países que tiran, digamos, de la población hispanohablante porque es la que tiene, es la región o son los países que tienen más hablantes, que tienen más estudiantes, frente a otros que tienen una presencia minoritaria, pero donde también existe el español. Y esas mesas redondas se abrirán con una mesa redonda inaugural en la que pasaremos revista con los directores del proyecto a la situación del español en Europa actualmente. Y a continuación habrá una serie de mesas, 5 mesas redondas, que pasarán revistas a aspectos demográficos principalmente y aspectos educativos en todos los niveles, nivel universitario, nivel secundario, nivel primario, para ver qué es lo que ocurre con la enseñanza de español en cada uno de los territorios europeos. Y esas mesas irán cerradas por una mesa de clausura o una mesa de conclusiones, que busca ofrecer recomendaciones para una política lingüística del español en Europa. Esto no es un simple trabajo de investigación de reunir datos para generar una información, por muy interesante que sea. Se trata también de obtener conclusiones, de llegar a recomendaciones que puedan permitir una mejora de la situación del español en Europa, que puedan permitir una mejora de la población hispanohablante en Europa, que tiene muchas necesidades y que también tiene carencias. Una de las cosas que se observan en este proyecto es que hay una mayor demanda por parte de los habitantes, de los hablantes y de los habitantes de Europa, que de oferta por parte de los sistemas educativos. Ahí hay una diferencia importante que queda muy de manifiesto cuando uno trabaja con datos y que da unas pistas muy claras a las autoridades educativas, a las autoridades políticas, para poder tomar decisiones en el futuro. Por lo tanto, es un proyecto científico donde aplicamos una misma metodología para poder llegar a una comparación seria, rigurosa de lo que está ocurriendo en toda Europa, pero también buscamos obtener recomendaciones, obtener sugerencias, obtener propuestas que ayuden al desarrollo de políticas educativas, de políticas migratorias o al tratamiento de las poblaciones migrantes en Europa. Por lo demás, aquí vamos a tener, como ha dicho el presidente, investigadores de 17 países distintos, cada uno con sus necesidades, con sus perfiles, y creo que el resultado será enriquecedor no solo para el conocimiento del español en Europa, sino también para el propio proyecto que está en marcha.